Mi esposa se emborrachó en el cumpleaños de su hermana y admitió que nunca sintió atracción por mí. Solo me eligió por conveniencia y estaba buscando a su ex de la universidad en secreto. Mi esposa Valeria y yo llevamos 8 años casados y tenemos 2 hijos, una hija de 6 años y un niño de 4. Nos conocimos en la universidad gracias a unos amigos en común y empezamos a salir en el tercer año. Ella siempre fue una persona extrovertida, de esas que parecen conocer a todo el mundo, mientras que yo era más reservado, centrado en mis estudios, y casi no asistía a fiestas. Yo estudiaba ingeniería y ella estaba en administración de empresas. Éramos muy distintos, pero conectamos de una forma que aún no logro entender del todo. Cuando comenzamos nuestra relación, todo parecía ir de maravilla. Sentía que había tenido una suerte enorme, porque ella era mucho más atractiva y sociable que yo. Podía haber salido con quien quisiera, pero me eligió a mí. Recuerdo haber pensado que quizá le gustaba que fuera diferente a los otros chicos con los que había salido antes. Varias veces me mencionó que sus exnovios eran todos del mismo tipo y que esta vez buscaba algo distinto, aunque nunca explicó bien qué quería decir con eso. Durante los años universitarios nos llevábamos bastante bien. Pasábamos tiempo estudiando juntos o saliendo con amigos. A veces ella se mostraba distante o con cambios de humor, pero lo atribuía a las cosas normales de una relación, altos y bajos como los que tienen todas las parejas. Tras graduarnos, conseguimos trabajo en la misma ciudad y decidimos mudarnos juntos. Fue entonces cuando empecé a notar cosas que me inquietaban, aunque no sabía cómo hablar de ellas. Lo primero fue que rara vez mostraba entusiasmo por tener intimidad. Sí, teníamos relaciones, pero siempre daba la sensación de que simplemente estaba cumpliendo. Intenté conversar con ella sobre eso, pero solo decía que estaba cansada por el trabajo o estresada, y que no tenía nada que ver conmigo. Le creí, porque no quería aceptar que hubiera algún problema entre nosotros. Pensé que cuando nos acomodáramos en la rutina todo mejoraría. Otra cosa que me incomodaba era su reacción al encontrarse con conocidos de la universidad, especialmente hombres. Recuerdo una vez que fuimos a cenar y vio a alguien que reconoció. Inmediatamente se puso inquieta, empezó a mirar hacia todos lados como si quisiera irse. Cuando le pregunté quién era, dijo que no era nadie importante y cambió de tema, pero pude notar que algo escondía. También me llamaba la atención cuánto le importaba la opinión de sus padres respecto a nuestra relación. Su familia es bastante conservadora y tiene ideas muy marcadas sobre lo que debe ser un buen esposo y padre. Ella siempre estaba preocupada porque yo encajara en ese molde. Antes de cada cena familiar me indicaba qué debía decir o evitar, y se ponía muy nerviosa si pensaba que podía decepcionarlos. Al principio pensé que solo quería que su familia me aceptara, pero con el tiempo entendí que parecía más interesada en obtener su aprobación que en vivir lo que realmente deseaba. Luego de vivir juntos por casi 2 años, le propuse matrimonio y aceptó. Aún así, algo se sentía extraño. Cuando le di el anillo sonrió, pero no con la emoción que yo esperaba. Al anunciar nuestro compromiso, ella hablaba más de la logística de la boda que del hecho de que íbamos a casarnos por amor. Las discusiones por los preparativos se volvieron frecuentes, pero lo asumí como parte del estrés habitual que todos enfrentan en esa etapa. Sus padres se involucraron demasiado, opinaban sobre el lugar, los invitados, la música, y ella siempre les daba la razón, incluso cuando sabía que prefería otra cosa. La ceremonia fue hermosa, todos parecían disfrutar, pero yo sentí que Valeria estaba más aliviada de que terminara que feliz de haberse casado. Durante la luna de miel se la notaba más tranquila, aunque seguía distante físicamente. Comencé a preguntarme si quizá no era una persona con muchas necesidades afectivas o si simplemente había algo en mí que no le atraía. Los primeros años de matrimonio fueron tranquilos. Nos establecimos, trabajábamos, salíamos con amigos o familia y todo parecía normal a simple vista. Compramos una casa y empezamos a hablar sobre tener hijos. Ella se mostraba ilusionada con la idea de formar una familia. Cuando quedó embarazada por primera vez, estaba radiante. Creí que tener hijos nos uniría más, que sería el impulso que necesitábamos para resolver lo que nunca terminaba de encajar. Pero la llegada de los niños trajo cambios que no me esperaba. Valeria se convirtió en una madre excelente, completamente volcada a los pequeños, pero a la vez dejó de interesarse por nosotros como pareja. Siempre estaba demasiado cansada o ocupada para compartir tiempo juntos. Intentaba organizar citas o veladas especiales, pero ella cancelaba o las acortaba. Me sentía útil solo para las responsabilidades, pagar cuentas, hacer mandados, pero ya no parecía necesitarme como compañero. En varias ocasiones le expresé cómo me sentía. Su respuesta era que criar hijos pequeños era agotador, y que con el tiempo, cuando fueran más independientes, todo mejoraría. Me decía que estaba siendo egoísta por exigir atención cuando ella ya se sentía sobrepasada. Eso me hacía sentir culpable, así que me callaba. Hace 6 meses, noté que las cosas empeoraban. Valeria empezó a pasar mucho más tiempo con el móvil, redes sociales, mensajes. Cuando le preguntaba con quién hablaba, me decía que con su hermana o una compañera del trabajo. También comenzó a salir más seguido con sus amigas, y regresaba más tarde de lo habitual. En algunas ocasiones, llegaba contenta, con una energía que no le veía hace años. No quería ser un esposo desconfiado,
así que me aguantaba las dudas, aunque algo dentro de mí no estaba tranquilo. Empezó también a preocuparse más por su apariencia. Se arreglaba como antes no lo hacía, probaba nuevos estilos de ropa, nuevos peinados. Cuando le hacía algún cumplido, apenas respondía, decía que solo quería cuidar más de sí misma. Hace 3 meses, tuvimos una discusión fuerte por un tema sin importancia. En medio del enojo, soltó algo que me dejó paralizado, dijo que sentía que éramos solo compañeros de piso que compartían hijos, que ya no se sentía feliz en nuestro matrimonio. Nunca imaginé que mi matrimonio estuviera tan lejos de lo que pensaba. Aunque sabía que no todo era perfecto, jamás creí que ella estuviera realmente infeliz. Cuando por fin me armé de valor para preguntarle qué podríamos hacer para mejorar, me dijo que no estaba segura, que tal vez lo mejor sería intentar con terapia de pareja. Pero nunca llegó a tomar ninguna iniciativa. Cada vez que le recordaba la idea, ponía excusas, que estaba muy ocupada, que necesitaba más tiempo para pensarlo, y así pasaron los días. 2 meses atrás descubrí que había estado mirando anuncios de apartamentos por internet. Cuando la enfrenté, me dijo que solo estaba curioseando lo que había en la zona y que no planeaba mudarse. Afirmó que, de vez en cuando, le gustaba imaginar cómo sería vivir en otro sitio, pero yo no le creí. Eso terminó en otra discusión, otra vez por temas de confianza y comunicación. Todo explotó el mes pasado, en la fiesta de cumpleaños de su hermana. Esa noche, Valeria bebió demasiado. Nunca ha sido de tomar mucho, y jamás la había visto tan fuera de control. Yo estaba preocupado, intenté que comiera algo, que se calmara, pero ella seguía pidiendo tragos y riéndose con fuerza de cualquier cosa. El esposo de su hermana me llevó aparte para preguntarme si todo estaba bien en casa. Me dijo que Valeria había estado enviándole mensajes a su esposa, hablando de que se sentía atrapada, infeliz, que él estaba preocupado por su bienestar. Le respondí que estábamos atravesando una etapa difícil, pero que intentábamos resolverlo. Por dentro, sin embargo, sentí que todo se me derrumbaba. No sabía que Valeria estaba hablando de nuestras cosas con otras personas. Al final de la fiesta, se puso muy emocional. Abrazaba a todos, les decía cuánto los quería, lo agradecida que estaba por tenerlos. Pensé que solo era el alcohol hablándole, hasta que de pronto empezó a hablar de su exnovio de la universidad. Decía que él había sido el amor de su vida, que lo pensaba constantemente. Le pedí que dejara de hablar del tema, le sugerí que nos fuéramos, pero no me hizo caso. Siguió hablando de ese tal Daniel, de cómo había sido el único que realmente la entendía, y que había cometido un gran error al dejarlo ir. Los invitados estaban incómodos. Su hermana intentaba cambiar de tema, pero Valeria seguía, hasta que soltó lo peor, me miró directamente y dijo que nunca se había sentido atraída hacia mí, que se casó conmigo solo porque representaba estabilidad, porque sus padres me aprobaban, y que pensó que con el tiempo podría llegar a quererme como había querido a Daniel, pero que eso nunca pasó. Dijo también que había intentado buscarlo por redes sociales y que incluso le había mandado un mensaje semanas atrás para ver si quería reencontrarse con ella. Sentí que me faltaba el aire. Todo el salón se quedó en silencio. Logré llevarla al auto y manejar hasta casa. Se quedó dormida en el asiento del pasajero y no despertó hasta el día siguiente. A la mañana siguiente, tenía una resaca terrible y no recordaba nada. Me preguntó por qué me veía tan serio. Le conté todo lo que había dicho la noche anterior. Se puso pálida. Empezó a llorar, a pedirme perdón, diciendo que había estado borracha y que nada de eso era cierto. Insistía en que el alcohol hace que la gente diga cosas sin sentido, pero por su expresión, supe que sí recordaba, y que, aunque no quisiera admitirlo, algo de verdad había en lo que dijo. Le pregunté directamente si había intentado contactar a Daniel. Me confesó que sí, que lo buscó en internet y le escribió, pero que él nunca respondió y que solo fue un momento de debilidad sin importancia. Aseguró que me amaba, que quería salvar nuestro matrimonio, pero todo en ella sonaba a alguien que solo dice lo que cree que el otro necesita oír. Desde entonces duermo en la habitación de invitados. Apenas hablamos, y cuando lo hacemos, es solo por cosas prácticas, los niños, la casa. Ella intenta sacar el tema, quiere hablar de lo ocurrido, pero yo no puedo. No sé si algún día podré. Cada vez que la miro, revivo esas palabras, que nunca me deseó, que me eligió por comodidad, y me revuelve el estómago. Lo peor es que ahora todo en nuestra relación parece tener sentido, pero en el mal sentido. Las veces que la noté distante, su falta de interés en momentos importantes, su incomodidad en reuniones con antiguos amigos, todo encaja en una imagen que me duele aceptar, la de una mujer que nunca fue feliz a mi lado, pero que decidió quedarse porque era lo más conveniente. No sé cómo seguir en una relación así, no sé si podría seguir viviendo con alguien que fingió quererme durante 8 años. Me preocupa el impacto que esto pueda tener en nuestros hijos si llegamos a divorciarnos, pero también me aterra la idea de seguir al lado de alguien que ya no puede ocultar lo que realmente siente. Y lo peor es que ellos ya notan que algo va mal. Nos preguntan por qué no dormimos en la misma habitación, porque ya no nos hablamos como antes. Intento mantener la normalidad, pero se vuelve casi imposible cuando me cuesta incluso estar en la misma sala que ella. No dejo de pensar en Daniel. Lo busqué por curiosidad. Tiene buena presencia, parece llevar una vida interesante.
viaja, va a eventos, sube fotos a restaurantes. Entiendo por qué Valeria lo ve como alguien más emocionante que yo. Me pregunto si sigue comparándonos, si en su mente se arrepiente de haberme elegido. ¿Estoy siendo un egoísta por querer dejarla después de todo esto? Ella estaba ebria, sí, pero dicen que el alcohol solo libera lo que uno ya guarda por dentro. Y si eso es cierto, entonces lo que dijo fue su verdad. Y yo, no sé si puedo vivir sabiendo que fui siempre su segunda opción. Actualización. Antes que nada, quiero agradecer a todos los que comentaron en mi publicación anterior. Leer sus mensajes me ayudó muchísimo a darme cuenta de que no estaba exagerando ni perdiendo la razón por sentirme tan afectado por lo que dijo Valeria. Muchas personas mencionaron algo que me quedó grabado. El alcohol no te hace decir cosas que no sientes, simplemente elimina el filtro que normalmente te impide decirlas. Y eso, honestamente, me abrió los ojos. Después de aquella publicación, decidí que tenía que tener una conversación seria con Valeria sobre lo que había pasado y sobre el estado real de nuestro matrimonio. Esperé a que los niños estuvieran en la escuela y le pedí que se sentara conmigo en el salón para hablar. Apenas empezamos, se echó a llorar, pidiéndome perdón una vez más, asegurándome que no quería herirme y que no había sido su intención decir todo eso. Pero la interrumpí. Le dije que, por una vez en nuestra relación, necesitaba que fuera completamente sincera conmigo. Le expliqué que tenía derecho a saber lo que realmente sentía por mí y por nuestro matrimonio, y que si aún existía alguna posibilidad de seguir adelante, tenía que dejar de inventar excusas y decir la verdad. Fue entonces cuando lo confesó. Me dijo que, efectivamente, nunca había sentido hacia mí el mismo tipo de atracción física que había sentido por Daniel y por algunos de sus exnovios de la universidad. Al principio, cuando empezamos a salir, pensó que ese tipo de conexión podría surgir con el tiempo, que podría llegar a sentir algo diferente. Pero eso nunca ocurrió. También admitió que parte de la razón por la que se casó conmigo fue porque sus padres me consideraban una buena opción, un hombre responsable, estable, buen proveedor y con potencial para ser un buen padre. Y en ese momento de su vida, la opinión de ellos pesaba mucho para ella. Me explicó que se había convencido a sí misma de que la atracción física no era lo más importante en una relación, que lo esencial eran la amistad, la estabilidad y la compatibilidad. Lo más duro de escuchar fue cuando dijo que, con los años, comenzó a sentir cierto resentimiento hacia mí por no ser como los hombres con los que solía salir, más aventureros, impulsivos, espontáneos. Aclaró que sabía que no era justo culparme por ser exactamente como siempre fui, pero que no podía evitar sentir que al casarse conmigo, había dejado pasar otras posibilidades. Le pregunté directamente por Daniel y si había intentado contactarlo. Al principio se puso a la defensiva, diciendo que fue una tontería, que estaba atravesando una especie de crisis personal. Pero cuando insistí, terminó confesando que llevaba meses pensando en él antes de escribirle. Había estado imaginando cómo habría sido su vida si no hubieran terminado. Me dijo que le había enviado un mensaje por Facebook diciéndole que lo tenía en mente y preguntando si le gustaría verse algún día. También confesó que estuvo revisando de manera obsesiva durante semanas esperando una respuesta. Y añadió que, si él hubiera respondido de forma positiva, probablemente se habrían encontrado, aun sabiendo que no estaba bien. Escuchar todo eso fue como recibir una serie de golpes al estómago. Pero al menos ya tenía la verdad. Le pregunté entonces si quería intentar salvar nuestro matrimonio o si prefería separarnos. Su respuesta fue confusa. Me dijo que no sabía lo que quería, que estaba perdida. Le expliqué que necesitaba tiempo para pensar, que iba a quedarme unos días en casa de mi hermano para aclarar mi mente. Ella rompió en llanto de nuevo, me rogó que no me fuera, pero yo ya no podía estar más tiempo bajo el mismo techo. Necesitaba espacio. Pasé una semana en casa de mi hermano, y la verdad es que me vino bien. Él y su esposa me escucharon sin juzgarme y me hicieron ver que merezco estar con alguien que me quiera de verdad, que me desee, y no que me vea como una opción cómoda o segura. Me ayudaron a entender que quedarme en ese matrimonio, en esas condiciones, no era justo para ninguno de los dos. Cuando regresé, tuvimos otra conversación extensa. Le dije que pensaba que lo mejor sería divorciarnos. Su reacción fue de sorpresa total. Aseguró que todavía podíamos arreglar las cosas con ayuda profesional, que estaba dispuesta a esforzarse más por el bien del matrimonio. Pero fui claro con ella, no creía que la terapia pudiera resolver algo tan básico como la falta de atracción que había existido desde el inicio. Me argumentó que la atracción no lo era todo, que habíamos construido una buena vida y que debíamos intentarlo por nuestros hijos. Le respondí que no quería vivir el resto de mi vida con alguien que me veía como una segunda opción, y que nuestros hijos merecían ver un modelo de relación sana, no una unión vacía por compromiso. Le dije que quedarse juntos por ellos sería más perjudicial que beneficioso. La discusión se tornó intensa. Me acusó de rendirme, de no querer luchar por nuestra familia, pero le dije que yo había estado luchando por nosotros durante años, sin darme cuenta de que ella ya se había rendido hacía tiempo, que no era justo que me pidiera seguir peleando por algo en lo que ella emocionalmente ya no creía. Desde entonces, hemos estado tratando de resolver los detalles del proceso de separación y divorcio. Está siendo incómodo y doloroso. Valeria pasa de estar molesta y fría
como si todo fuera culpa mía, a tener episodios en los que se derrumba llorando, pidiéndome otra oportunidad. Lo más difícil de todo es que, a pesar de todo lo que sé, aún la quiero. 8 años de matrimonio y 2 hijos no desaparecen de un día para el otro. Hay momentos en los que me pregunto si estoy tomando la decisión correcta al alejarme. Ya he empezado a buscar un lugar para vivir y estoy tratando de llegar a un acuerdo sobre la custodia que funcione para todos. Ella insiste en que deberíamos intentar una separación con apoyo terapéutico antes de tomar decisiones definitivas, pero para mí eso solo sería alargar lo inevitable y hacer que el proceso sea aún más doloroso. Me duele por nuestros hijos, porque sé que esto tendrá un impacto en ellos. Pero también siento que, por primera vez en mucho tiempo, tengo claridad sobre lo que necesito y merezco en una relación. Quiero estar con alguien que me elija con convicción, no porque soy una opción segura o porque mis suegros aprobaron la relación. Sé que habrá quienes piensen que estoy siendo egoísta o que debería hacer más por salvar el matrimonio. Pero uno no puede obligar a otra persona a desearte ni a amarte del mismo modo que tú la amas. Hace 8 años, Valeria tomó una decisión: casarse conmigo a pesar de no sentir una atracción real. Ahora, soy yo quien elige dejar atrás esa historia y buscar a alguien que verdaderamente desee estar a mi lado. Ha pasado aproximadamente un mes desde la última vez que compartí algo sobre esta situación, y quiero poner al día todo lo ocurrido, ya que las cosas han tomado giros que no anticipaba. Hace unas 3 semanas logré encontrar un apartamento y me mudé. Ha sido un proceso de adaptación bastante duro, no solo para mí, sino para todos los involucrados. Nuestros hijos están con Valeria durante la semana y pasan los fines de semana conmigo. La transición les está costando mucho. Mi hija no deja de preguntarme cuándo volveré a casa, y mi hijo ha empezado a tener problemas en la escuela y episodios de berrinches que antes no eran comunes. Valeria y yo intentamos mantener una crianza compartida lo más cordial posible, pero la tensión entre nosotros se percibe cada vez que debemos interactuar. A veces se muestra molesta, y otras intenta convencerme de que regrese, lo cual me resulta emocionalmente agotador. Cada vez que paso a dejar o recoger a los niños, surge el tema de nuestra relación, y tengo que recordarle constantemente que estamos en proceso de divorcio y que no quiero repetir conversaciones una y otra vez. Hace unas 2 semanas ocurrió algo inesperado que volvió todo más complejo. Caminaba por una tienda cercana a mi nuevo hogar cuando vi a alguien que me resultaba familiar. Al observarlo bien, me di cuenta de que era Daniel, el exnovio de Valeria, con quien ella había intentado retomar el contacto. También me reconoció y se acercó para saludarme. Terminamos hablando durante unos 20 minutos. Me sorprendió descubrir que era un tipo tranquilo, reservado y amable, muy distinto a la imagen que Valeria había pintado de él como una especie de amor apasionado y emocionante. Daniel trabaja como contador en una pequeña empresa y vive solo en un apartamento modesto. Me comentó que si había recibido el mensaje de Valeria hace unos meses, pero que no respondió porque lleva 3 años en una relación seria y no consideraba apropiado reabrir una puerta del pasado. También dijo que le sorprendió que ella lo buscara, ya que desde la universidad casi no habían tenido contacto, y que su relación en aquel entonces fue breve y sin mayor profundidad. Apenas duraron 6 meses, y fue él quien terminó la relación porque sentía que no compartían objetivos en común. Esa charla fue reveladora. Me hizo darme cuenta de que Valeria había idealizado por completo a Daniel y su historia, creando una fantasía sobre lo que pudo haber sido su vida si él no se hubiera alejado. Pero la realidad era otra. Él no era alguien extraordinario ni su relación fue especial. Simplemente, había proyectado en él todo lo que sentía que le faltaba en nuestra vida juntos. No le conté a Daniel nada sobre mi situación con Valeria. No tenía sentido. Sin embargo, al regresar a casa, me invadió una mezcla extraña de alivio y tristeza. Empecé a cuestionar si había sido demasiado impulsivo al separarme. Me pregunté si, tal vez, podríamos haber salvado nuestro matrimonio con más esfuerzo. Incluso consideré la posibilidad de llamarla para hablar de una terapia de pareja. Pero todo cambió al siguiente fin de semana, cuando tenía a los niños. Al llevarlos de vuelta el domingo, Valeria me invitó a pasar y tomar un café. Me habló de cuánto extrañaba mi presencia en casa, y de cómo, tras mucha reflexión, había llegado a reconocer cuánto me había dado como esposo y padre. También me contó que había comenzado a ver a una terapeuta, y que entendía ahora que muchas de sus insatisfacciones venían de conflictos personales, temas de compromiso, miedos, inseguridades, y no necesariamente de nuestra relación. Me dijo que creía que todavía podríamos reconstruir lo nuestro, siempre que ambos estuviéramos dispuestos a ser sinceros y abiertos de verdad. Por un instante, casi me convenció. Pero entonces dijo algo que me devolvió a la realidad. Admitió que nunca sintió hacia mí la atracción física que tuvo con otras parejas, pero que con el tiempo aprendió a valorar otras cosas, y que quizá, si trabajábamos en ello, esa atracción podría surgir. Esa confesión me impactó, no porque fuera algo nuevo, sino porque dejaba claro que, en el fondo, aún veía esa conexión como algo que le faltaba en nuestra relación. Lo que me ofrecía no era una redescubierta pasión, sino el intento de forzarse a sentir algo que nunca había estado ahí. Le agradecí su sinceridad, pero le dejé claro que no quería estar con alguien que tuviera que esforzarse para sentirse atraída por mí. Quiero estar con una persona que me desee tal como soy,
que me elija sin dudas, no que se convenza a sí misma de hacerlo por costumbre o por los niños. Ella se molestó, dijo que yo estaba siendo ingenuo, que todas las relaciones requieren trabajo y esfuerzo. Y sí, claro que sí, pero hay cosas que no deberían necesitarlo. Discutimos y me fui aún más convencido de que separarme había sido lo correcto. En los días siguientes, no podía dejar de pensar en su comentario sobre cómo uno puede aprender a sentirse atraído por otra persona. Sentí que durante años me había conformado con migajas, esperando un afecto que nunca llegó de forma plena. Y con solo 32 años, no quiero pasar el resto de mi vida con alguien que vea nuestra relación como un deber que cumplir. Deseo encontrar a alguien que me admire, que sienta emoción de estar conmigo, que me vea y no quiera estar con nadie más. Desde entonces, me he enfocado en organizar mi nueva vida. Estoy adaptándome a mi nuevo hogar, encontrando rutinas con los niños y dándome tiempo para pensar en el futuro que quiero. Empecé a ir al gimnasio con regularidad, a retomar amistades que había dejado de lado durante el matrimonio, y poco a poco me estoy reencontrando conmigo mismo. El proceso de divorcio avanza. Valeria y yo estamos trabajando con un mediador para resolver temas de custodia y finanzas. Ella aún guarda la esperanza de que cambiaré de opinión, pero creo que empieza a aceptar que esta separación es definitiva. Incluso su familia ha estado llamándome para pedirme que reconsidere, pero les he dejado claro que esto es un asunto entre Valeria y yo, y que su intervención no ayuda en nada. Por otro lado, mi familia ha sido un pilar. Me han dicho que veían que no era feliz, aunque yo intentaba convencerme de que todo estaba bien. Mi madre me confesó que siempre tuvo dudas sobre si Valeria era realmente la persona indicada para mí, pero que nunca quiso interferir. Es extraño pensar que otros podían ver con claridad lo que yo no lograba notar dentro de mi propia relación.